Se prende fuego Dimash, por poco me deja sin teclado, sin piano. Yo no puedo continuar escuchando, ya está. Me harté, nos vemos la próxima. Parece que finalmente los Grammys se dieron el gusto de homenajear al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, con lo cual hoy vamos a escuchar la canción que han subido al canal oficial de los Grammys, que es Fire, que si mal no recuerdo la hemos escuchado, no lo tengo muy en claro, pero vamos a ver con qué nos encontramos en esta nueva aparición del príncipe kazajo. Dimash, que dice de la siguiente manera. Sí, careful, con mucho cuidado, hay que ir paulatinamente escuchando a Dimash porque fíjate que arrancó ese bajo tremendamente ominoso, que encima tiene esa apertura de frecuencia que va de menos a más, y fíjate cómo se empalma muy bien con la voz de Dimash, que también empieza muy relajadamente a cantar Careful, así que con cuidado lo iremos escuchando para poder apreciar la magnificencia de su performance musical entera. Sí me acuerdo de esta presentación en la que estaba en una cama como si lo estuvieran analizando. Me parece que la performance de Dimash merece todo el análisis del mundo, pero sobre todo merece disfrutarlo, ¿no? Porque es un artista que poco a poco, como lo fuimos conociendo en el canal, nos hemos dado el gusto no solamente de analizarlo, sino también de poder disfrutarlo, porque me parece que hace un trabajo excelente, tanto como cantante, que entiendo que la mayoría lo ha conocido como cantante, pero voy a seguir recalcando que es un eximio compositor. Sabe muy bien dónde colocar las notas correctas en el momento adecuado para construir bellas canciones, y eso me parece muy importante seguir diciéndolo. Y además, algo que me parece interesante también es cómo, si uno sigue la ya extensa carrera musical, Dimash es una persona muy joven, creo que tiene 30, 31 años, pero ya hace un tiempo largo que lo venimos escuchando, y ya antes de que lo comenzáramos a escuchar tenía una carrera bastante armada, y uno puede ver cómo a medida que crece en edad, también su música se vuelve más madura o toca temas un poquito más, no sé si serios, pero sí con otro nivel de profundidad y con otro sonido. Eso me parece muy interesante siempre a la hora de escuchar y disfrutar y, llegado al caso, analizar a un músico y a un compositor, porque uno puede ver cómo la vida, a medida que se va transformando, también transforma el quehacer profesional, la labor artística, y se nota en la modificación de su música, desde canciones como The Story of One Sky hasta esta canción Fire, que son como mucho más densas en cuanto al contenido, tanto musical como lírico. Yo no puedo continuar escuchando, ya está, me harté, nos vemos la próxima, chau. ¡No, God! Bueno, vamos a seguir escuchando al príncipe kazajo. Claro, ahora me acuerdo de esta canción, es maravillosa, como todas las canciones que hemos escuchado de Dimash. Hay algunas que me gustan más, otras que me gustan menos, por supuesto, pero esta es la clase de composición que me gusta escuchar en Dimash, que tienen estas sorpresas tan repentinas y tan características de él, porque nos clavó ahí una nota muy aguda, no tanto todavía, seguramente, si mal no recuerdo, va a llegar un poquito más arriba, pero ya esto es muy bueno. Y si utilizas auriculares, que siempre te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva sobre lo que estamos escuchando, vas a percibir los ligeros vibratos que hay en Dimash a la hora de sostener notas largas, que no son molestos, no son como muy presentes. Uno no está escuchando el temblequeo propio del vibrato, que es muy lindo también, sino que lo hace mucho más sutilmente, y lo que produce básicamente es que pueda prolongar mucho más esas ondas sonoras tan eximias que despide desde sus pulmones, básicamente. Cualquier otra recomendación al respecto es más que bienvenida. ¿Dónde? Debajo en los comentarios. Y fíjate cómo ahora se mete en esta combinación de metal pesado, que esto es algo también muy característico en Dimash. Yo entiendo que Dimash es esa clase de músicos, compositores que tiene determinados gustos y termina haciendo una música que se aleja un poco de esos gustos originales, pero que de a poco van entrometiéndose
en su música. Por eso también hablo de cierta madurez musical, no porque antes sea inmaduro, sino porque uno, por ejemplo, tiene un árbol de manzanas y la manzana puede estar madura, a punto caramelo, o puede estar más madura y después pasa un momento en el que se pasa de maduro y ya no sirve para comer. Quizás la analogía no es la mejor, pero creo que se entiende porque hay distintos niveles de madurez y no quiere decir que uno es mejor que el otro, sino que el gusto en cada uno de esos niveles va a ser distinto y eso me parece que es lo importante. Se prende fuego Dimash completamente. Esta es una canción que me gusta mucho. Ahora la recuerdo porque la he escuchado un par de veces luego de haber hecho aquel video en donde analizamos particularmente todo lo que ocurre. Estamos en una tonalidad que se llama Mi bemol menor. Es muy complejo, no nos vamos a meter en eso ahora, pero luego lo podemos analizar y si no querés que lo analicemos, no hay ningún problema porque ya está analizada esa canción por acá arriba o debajo en la descripción. Te recomiendo que vayas a ver ese video porque meticulosamente nos hemos metido acorde por acorde y notita por notita y va a ser mucho más extenso que este video claramente porque ahí va a estar el detalle de la cuestión. Acá pensé que iba a ser una presentación distinta, pero veo que es un raconto de imágenes a la que se ha superpuesto la versión original, pero no importa, seguiremos adelante porque siempre es un gusto escuchar a Dimash. Lo que me sorprende de Dimash también en las performances en vivo es que el tipo puede estar colgado de una escalera a punto de caerse y sin embargo puede proyectar estas notas tremendamente agudas. Mi bemol 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Entendés lo que significa eso? Es una nota muy alta. Si intentara hacerlo, o si vos intentaras hacerlo en este momento y no tenés preparación vocal, te rompes una cuerda vocal. Es muy arriesgado hacerlo y sin embargo Dimash lo hace como si estuviera paseando un domingo por el parque de su ciudad. Es maravilloso. Recomendación profesional. Cuando vayas a escuchar a Dimash, ten el volumen de la mitad para abajo, porque seguramente en algún momento de la canción, si no conoces la canción y no estás esperando que eso ocurra, va a ocurrir algo como esto, que es que te va a vociferar en los oídos con toda su potencia vocal y uno va a escucharlo muy, pero muy nítidamente dentro de su cabeza porque es tremendo el nivel de proyección que tiene en su voz y que no satura. En vivo tiene un muy buen manejo de eso porque no rompe en ningún momento, se escucha todo muy redondeado, bien colocado y él también tiene mucha cancha en la performance escénica en vivo y cuando va a hacer alguno de estos sonidos tan agudos y tan altos, se aleja el micrófono para no saturarlo y no romper la señal básicamente. Pero acá fue más alto todavía a un sol bemol y digo sol bemol que es lo mismo y no es lo mismo que fa sostenido porque por la tonalidad en la que estamos es correcto decir que estamos en sol bemol. Entonces, luego de esta explicación técnica pequeña, llega un sol bemol 6. Por poco me deja sin teclado, sin piano para continuar avanzando. Dimash, sos tremendo. Estamos cerca del final de la canción. Hermoso escuchar y analizar nuevamente a Dimash. Si hay algo que me gusta de las canciones de Dimash es que también le da mucho espacio a la música. No se circunscribe solamente, que podría hacerlo tranquilamente porque tiene una voz única y muy particular, pero no se cierra solamente a cantar con su voz. También hace una música maravillosa que logra enaltecer su voz y destacar también todo lo lírico que tiene en sus canciones. Me ha gustado mucho volver a escuchar y analizar a Dimash con su canción Fire. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.